El Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla presenta Ser Holístico, un programa para el cuidado de la salud, el equilibrio en el ámbito laboral y la promoción de la seguridad social. Con la psicóloga María Elena Calderón, el doctor en Derecho Jacinto García y la psicóloga Rosa María Serrano. Comenzamos. Muy buenas noches. Para nosotros es como siempre un gusto recibirlos en nuestro programa Ser Holístico en este 22 de enero del 2026 con un tema pues importantísimo que anunciamos la semana pasada y que se llama Violencia Invisible, el impacto del acoso laboral. Eh, y bueno, pues la situación es cuando la burla y el abuso cruzan límites irreversibles, ¿no? Acuérdense que en Ser Holístico, pues trabajamos sobre historias reales, riesgos reales y mentes reales. Entonces, bueno, pues traemos un caso que sucedió también en los últimos meses de 2025, en donde tras una broma de los compañeros de trabajo de una persona, pues falleció, ¿no? Entonces, bueno, pues para la introducción al tema tenemos una cápsula que nos hizo Montserrat Baleón y que les presentamos en este momento. El caso más reciente y mediático es el de un trabajador en Torreón, Coahuila, sucedido en 2025, quien perdió la vida tras beber desengrasante que compañeros pusieron en su bebida como una broma, un acto de acoso laboral que causó daño pulmonar severo. Este trágico incidente pone de manifiesto el peligro extremo del acoso laboral, donde bromas pesadas, robo de pertenencias y agresiones psicológicas derivaron en un envenenamiento fatal, destacando la necesidad de denunciar estas conductas para proteger la vida y dignidad del trabajador. Acompáñanos a conversar con especialistas en recursos humanos, derecho laboral y psicología, para entender el contexto del accidente, qué responsabilidades tienen las empresas frente a estos accidentes. De inicio, qué implicaciones legales tienen para la organización este tipo de eventos y cuál es el protocolo que se aplica para este tipo de casos. Muy bien, pues ya estamos de regreso. Aquí nos dieron la introducción de cómo sucedieron las cosas y bueno, pues para abordar el tema le damos la bienvenida a nuestros amigos expertos. Rosy, buenas noches. ¿Qué Nuestra tal? experta en recursos humanos, ¿cómo estás? Bien, gracias. Un Qué gusto bueno. estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. Muy Buenas bien, muchas noches. gracias. Y pues por supuesto al doctor Jacinto García Flores, que nos hace el honor de estar aquí en nuestra mesa para abordar el tema. Doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Gracias, María Elena. Bien, gracias. Le agradezco la pregunta. Estamos bien y listos aquí para llevar a cabo este diálogo al que usted gentilmente me ha invitado. Eh, Adelante, pues. Excelente. Bueno, pues como ya escucharon, fue a partir de una broma que pudiera parecer inocente, ¿no? Y que sucede en muchos lugares, en muchas empresas, y que pues no se le da la importancia, ¿no? Porque pues no siempre termina en un fallecimiento como en este caso, pero bueno, pues tuvimos ya como resultado esta tragedia que bueno, deja a una persona fallecida y pues a una familia desprotegida, ¿no? Y como les decía, sucede en muchos casos. Hace un rato me estaba acordando que alguna vez, hace muchos años, mi papá nos contaba que como broma, él trabajaba en una fábrica textil. Entonces, como broma, esperaron a que pasara un compañero, pues de los tímidos que no se defienden, etcétera, etcétera, y le dejaron caer un rollo de tela. Caramba. Pues hubo una fractura cervical y falleció, ¿no? Entonces, Uy. algo que pudiera parecer muy inocente, pues no lo es. Y bueno, pues a mí me sorprende, a veces en las escuelas suceden tragedias de este tipo porque los niños o los jóvenes no tienen como la capacidad de prever, ¿no? Cuál es lo que puede suceder. Pero pues ya que los adultos no prevean, bueno, pues eso sí ya está muy grave, ¿no? Sí, a lo largo de la historia nosotros podemos ver que esas bromas, antes, por ejemplo, en el ámbito docente, se les llamaba novatadas. Creo que aún se siguen estirando, si ya no con la misma frecuencia, pero Ujú. todavía. Y al interior de los empleos, sí encontramos también
que en varias empresas continúa pues esa costumbre, ya no digamos de tradición, pero que poco a poco debe ir desapareciendo por las consecuencias tan fuertes que pueden llegar a generar, como son los casos que usted ahora nos está presentando, estimada María Elena. Entonces, debe haber una conciencia social al interior del entorno laboral donde se encuentran precisamente todas estas personas. Así es. Y bueno, considero, digo a reserva de lo que ahorita nos comparta Rosy, considero que esto sucede porque cuando hay una inducción de nuevo ingreso, como que es un tema que no se menciona, ¿no? Es decir, al trabajador se le hablan sobre las reglas del lugar, sobre la hora de entrada, la salida, el mecanismo de asistencia, las incidencias de faltas y demás y otros muchos temas, pero no se toca este punto, ¿no? De decir, bueno, en esta empresa tenemos que trabajar con respeto, está prohibido hacer bromas a los compañeros, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú qué opinas, Rosy, sobre este punto? Gracias, señor. Pues creo que en teoría no debería de ser necesario porque sí, justamente en el curso de inducción, pues hablamos y se tocan temas como el respeto, ¿no? Entre todos los integrantes de la organización, en todos los sentidos, vertical, horizontal. Entonces, con esto debería de quedar como explícito que las bromas pues no entran en el ámbito laboral, ¿no? Y menos en el horario laboral, y menos con las mismas herramientas, máquinas o instrumentos que se usan para el trabajo. Creo que no tendría que estar especificado como tal en ningún reglamento ni nada, no hacer bromas, ¿no? O sea, hablar como de tratarnos con respeto implica eh, que está prohibido esa situación, ¿no? Pero a veces creo que este tema es muy interesante porque a veces lo que pasa es que los mismos compañeros, ¿no? Permiten hacer bromas entre ellos y constantemente están haciendo bromas. Yo creo, y esto quiero aclarar al auditorio, es como una conclusión muy personal al respecto de este colaborador del que estamos hablando el día de hoy, que es como el violentómetro. No creo que un día sus compañeros hayan llegado y hayan pensado, ay, hoy le vamos a jugar una broma. No, creo que constantemente y recurrentemente entre ellos, incluyéndolo a él, se hacían bromas, ¿no? Y ese día pues se les salió de control, no lo pensaron, no midieron las consecuencias de lo que pudiera pasar, pero repito, es como el violentómetro, por ejemplo, una persona que llega ya con golpes o así, no es que haya empezado ese día con golpes, empezó con un pellizquito o Sí, con es un todo un proceso que va empujoncito, escalando. y es un proceso que va escalando. Yo también creo que en este sentido, pues no llegaron un día y dijeron, le vamos a hacer una broma. Creo que periódicamente entre ellos se hacían bromas y ese día simplemente no pensaron el daño que pudo haber tenido esa broma en particular. Ok. Y si esa broma forma parte de una situación de acoso, bueno, ahí ya cambia la perspectiva. ¿Estás de acuerdo? Totalmente sí, porque el acoso ya estamos hablando como de otra cosa, ¿no? Así es, ¿no? Y entonces en el acoso pues se trata de intimidar, de humillar, de excluir, de dañar, ¿no? Y tiene que ser una conducta que se haga recurrentemente hacia una misma persona con estos fines, ¿no? Con el fin de lastimar y de dañar tanto física como psicológicamente al otro. Afectar. Sí, claro. Y bueno, yo veo más la situación como del lado del mobbing, ¿no? Del acoso laboral, porque digamos que están molestando, ¿no? De manera continua a una sola persona, ¿no? Que porque su personalidad es tranquila, porque no dice nada, porque Ujú. no se enoja, porque aguanta, etcétera, y estar sobre él continuamente, pues ya se convierte en un caso de acoso, ¿no? Así es. Así es. Y bueno, en una situación así, ¿qué responsabilidad tiene la empresa? Pues yo le estuve dando seguimiento en este caso, porque ya en este caso en particular que íbamos a hablar el día de hoy, porque ya tiene tiempo,
al día de la fecha, por ejemplo, no se pudo determinar ningún responsable dentro de la organización. Es lo que sé, porque legalmente, y aquí ahorita el doctor nos va a hacer favor de explicarnos, legalmente se tiene que comprobar, ¿no? Cómo pasó, por ejemplo, me imagino, doctor, como que se tuvo que haber comprobado quién puso el líquido en la botella, ¿no? Específicamente, no sé si con cámaras de video, con testigos, con tal, y finalmente no hubo esas pruebas, ¿no? Para determinar quién fue o quiénes fueron los culpables. Entonces, al final no se determinó ningún culpable hasta donde estuve investigando ayer y hoy. Para efectos del programa, no se determinó ningún culpable, no hubo ninguna consecuencias tampoco Legales. legales, pero ahí cómo procedería ¿Es legalmente. eso posible, doctor? Que no, que se quede así como, ah, pues ya, ya se murió, quién sabe quién fue. ¿Es eso Eh, posible? Se pueden presentar varios escenarios. Uno, el que usted ahorita señala de que sería posible que algún evento de esta naturaleza quedara sin castigo. Eh, si no es frecuente, pero sí puede ser algún caso muy excepcional. Ujú. Por ejemplo, el que tal persona, quiero decir, la persona fallecida, sus familiares sean tan de escasos recursos que no tengan los medios para solicitar, pues, que se haga esa Ayuda legal. justicia. Ayuda legal, efectivamente. Ujú. Y deciden mejor dejar todo por la paz. Digo, como un caso muy excepcional. Pero cuando no estamos en ese caso de excepción, las autoridades tienen que llevar a cabo una serie de investigaciones para poder determinar si hubo participación intencional de alguna o algunas personas o si fue un accidente. En este caso en particular, los familiares de la persona fallecida sí se han acercado a las autoridades, como es en este caso, hasta donde yo tengo entendido, la Procuraduría de Justicia, perdón, la Fiscalía de Justicia de Hermosillo, ante las autoridades del trabajo también, y sí se ha ido avanzando en la investigación. Hasta donde yo tengo entendido, los videos que ya se han podido mostrar a las autoridades, evidentemente, se puede apreciar que en el locker donde la persona fallecida guardaba sus cosas, por ejemplo, el día de hoy deja guardadas sus cosas en su locker. Alguien, según los videos, llega, abre ese locker, no se ve físicamente la persona, pero sí se ven unas manos que colocan ahí este, La pues botella. la botella y vuelven a cerrar, Ok. ¿sí? Al día siguiente, entonces, cuando llega este trabajador, ignorante de lo que había sucedido, pues toma precisamente su botella e ingiere el líquido que ya estaba adulterado, ¿sí? Por alguien que, repito, de manera intencional o tal vez de manera accidental, eso no tenemos elementos para saberlo en este momento, colocó allí. Ujú. Entonces, si eso fue intencional, estaríamos hablando incluso ya de un delito que tiene que ver con la materia penal. Puede ser un delito bien doloso o puede ser culposo, ¿sí? Pero repito, eso lo tendrá que determinar la autoridad. En el caso de la materia laboral, las autoridades evidentemente que buscan el que se resarza el daño que se ha ocasionado a sus familiares, como sería su esposa, sus hijos, tal vez sus padres, aquellas personas que dependan o dependían de la persona fallecida. Y desde luego se le tiene que pagar todos sus derechos, eso es evidente. No perdamos de vista que fue contratado este trabajador a través de la figura del outsourcing o la intermediación, Ujú. ¿sí?
la empresa beneficiaria del servicio no lo contrató de manera directa, sino una tercera Una prestadora empresa, de una servicios. prestadora de Así es. servicios, es la que contrata al trabajador y lo envía a trabajar a esa empresa. Entonces, de entrada, la empresa beneficiaria dice, es que yo no soy el patrón, yo no tengo por qué hacerme cargo, pues vamos, de la indemnización para el trabajador. Quien tiene que hacerse cargo es la empresa que me lo mandó. Efectivamente. De entrada, pudiera parecer que tiene la razón, sin embargo, no es así. En materia del trabajo, aun cuando contratemos a un trabajador a través de un tercero, la persona física o moral beneficiaria de los servicios del trabajador es solidariamente responsable con la empresa que lo envió a trabajar. Entonces, la empresa terciaria, es decir, la subcontratista, Ajá. y la empresa beneficiaria tendrán que responderle a los familiares del trabajador fallecido por dicha responsabilidad. ¿Sí? Si no es una, será la otra, o entre las dos, pero se tiene que pagar ese daño desde el punto de vista laboral. Desde el punto de vista penal, bueno, las autoridades tendrán que continuar las investigaciones Así para es. determinar la responsabilidad de la persona que aparece en el video. Claro, no se le ve, hasta donde yo tengo entendido, No se ve. el rostro, pero sí se ven unas manos, ¿verdad? Que abren el locker, toman la botella, la vuelven bueno, la rellenan, la vacían y la vuelven a dejar. Entonces ahí el peritaje va a consistir en identificar a quién pueden corresponder esas manos, ¿sí? Para de ahí seguir investigando y tratar de determinar quién es el responsable, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos por ahí. Serían dos aspectos a tomar en cuenta. Exacto. Bueno, ya tenemos el primer comentario. Muchas gracias de José Luis García García. Dice, es quien da las órdenes directas al trabajador, Sí, ¿no? sí, sí, La empresa tiene que responder. la beneficiaria del servicio, Así exactamente. es, efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, también hay como datos, ¿no? De que ya el abuso, también dice José Luis García que es lugar del CT. No sé a qué se refiere. ¿Es lugar del qué? CT, así, C de casa, T de Tito. Ajá, ojalá nos De pudiera. contrato de trabajo. Yo también Ok, pensé el en contrato de trabajo. Ok, pero bueno, en este caso el contrato lo hace la empresa, la tercera, como usted dice, La prestadora de la servicios. prestadora de servicios, Ujú. lo manda a la empresa, Sí, pero la empresa que lo recibe, pues sí debe tener como el cuidado de que esté en buenas condiciones trabajando, ¿cierto? definitivo. Sí, 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 Así sí. es. Gracias, ya nos dijo Centro de Trabajo, y el uniforme de la empresa. Claro. Muchas gracias, José Luis García. Muy bien, pues decíamos que se comentaba, ¿no? En las noticias que empezaron a surgir después de esta situación. Edith Cilia también nos ilustra que ST es contrato de trabajo. Muchas gracias. Saludos, saludos y muchas gracias por sus comentarios. Empieza a haber una situación de que precisamente era molestado continuamente, que al parecer había alguna situación ahí cognitiva, en la persona y entonces los compañeros aprovechaban, ¿no? Para estarlo molestando. Entonces, bueno, pues digamos que aquí se trata de un acoso laboral horizontal, es decir, entre compañeros, pero que pues de repente nadie ve, ¿no? Y de repente, bueno, pues en las escuelas pasa así, ¿no? Alguien ya se suicidó porque le hacían bullying y los Nadie se maestros enteró. nunca dijeron nada, aunque se daban cuenta, ¿no? Entonces, es también un poco en parte que dentro de la empresa haya un buen liderazgo, ¿no? Que realmente sí esté pendiente, que si se da cuenta de alguna situación, pues trate como de pararla, ¿no? Para no llegar a una situación lamentable como en este caso. ¿Qué opina? Sí, pues tiene que haber toda una red de apoyo, ¿no? Estos buzones anónimos donde uno pueda acercarse, ya sea físicos o digitales, ¿no? Para decir,
levanto la mano, está pasando esto o me está pasando esto, ¿no? Ya sea de forma personal o si tú ves que le está pasando a otra persona, Así es. también poderlo decir. Hay organizaciones que sí tienen toda esta estructura bastante sólida en donde los trabajadores pueden decir, está pasando esto, ¿no? Estoy siendo, Hostigado. Sí. sí, hostigado, acosado, etcétera, o me estoy dando cuenta que, ¿no? Algún otro compañero está pasando por esta situación y la empresa de inmediato reacciona, tiene ayuda psicológica, médica incluso y demás, ¿no? Por desgracia son las menos, ¿no? Son Sí, las sí, menos sí, las sí. que tienen pues toda esta estructura y este soporte y esta red de apoyo para los colaboradores. Entonces, pues volvemos nuevamente al tema, ¿no? Hacer esta conciencia en las empresas de que requieren escuchar a los colaboradores. Creo que la comunicación en todos los sistemas de nuestra vida, ¿no? Familiar, académico, laboral, la comunicación es el mejor camino para el bienestar. Efectivamente. Sí, entonces, bueno, pues es un poquito también, ¿no? Personalmente, como trabajador y como miembro de una empresa, revisar nuestro proceder y hacer conciencia de cómo nos estamos comportando dentro de la misma, ¿no? Porque la mayoría de las veces las personas acosan a los demás o les hacen burla o los molestan, ¿no? Con fines de humillar, de denostar, de aislar, eh, vaya, todo con una mala intención. Entonces, ¿qué sucede con la persona que recibe constantemente estas situaciones? Pues que se estresa, puede entrar en ansiedad, en depresión, puede ver muy dañada su autoestima, ¿no? Y entonces se va haciendo un círculo vicioso, ¿no? Ujú. Ya se me dañó la autoestima, entonces ya voy como más agachado, ya no los veo a los ojos, ya tengo miedo y entonces ellos lo ven y entonces me molestan más y entonces se va haciendo ahí lo que conocemos también como una bola de nieve, ¿no? Y una cosa importante que acabas de decir, Male, es que muchas veces el acosador ni siquiera tiene esta conciencia de que está lastimando al otro, ¿no? Muchas veces en verdad cree que es como parte de una broma o de una conducta normal de estar jugando o jugueteando con el otro colaborador o colaboradora, ¿no? Y falta de esta conciencia de que en verdad está em, cometiendo, haciendo un daño, ¿no? No siempre es con esta conciencia de, lo voy a lastimar. A veces simplemente lo hace como justamente con fines de broma, pero al final, pues, el objetivo es, una consecuencia negativa. Sí, claro. Pero bueno, aquí también habría que diferenciar, ¿no? Entre las personas sanas, que pues no acostumbran a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y las personas no muy sanas psicológicamente, que a lo mejor sin conciencia, como tú dices, porque así lo han vivido, porque a lo mejor ellos también fueron víctimas en algún momento, porque es la forma de expresar sus inconformidades con la vida o demás, hacen este tipo de situaciones, ¿no? Pero por eso te decía que si serviría, yo creo que serviría de mucho más bien que cuando las personas ingresan a las empresas, como que se haga consciente esta parte, ¿no? Es decir, si a lo mejor no es necesario mencionar que nos tenemos que respetar entre compañeros en una empresa, porque ya está explícito, como decías hace un rato, pero yo creo que ayudaría a nivel preventivo a que se presenten este tipo de cosas, ¿no? Desde el proceso de reclutamiento y selección, ¿no? En recursos humanos se cuida cada parte este, del perfil del candidato que quiere entrar a la organización para que justamente empate no solo con el puesto, sino con los valores y principios de la organización, ¿no? Se trata de que haya justamente este engrane, ¿no? Entre el individuo y la empresa. Y muchas veces a mí me han preguntado así como de, ay, ¿para qué nos hacen tantas cosas, no? Tantas evaluaciones, que las psicométricas, que el estudio socioeconómico, que este perfil de agresión, ¿no? No sé, todas estas cosas. Pues es justamente tratamos de cuidar en la medida de lo posible
¿no? Las personas que van a ingresar a nuestra organización, porque al final es cierto, o sea, una organización es como una familia, pasamos muchas horas del día juntos todos. Y entonces, pues hay que tratar que sea un buen ambiente de trabajo, que todos trabajen tranquilos, en paz, sintiéndose a gusto y demás. Entonces, desde el proceso de ingreso se cuida, ¿no? Que la personalidad, el perfil del candidato, sus valores empaten con la empresa, etcétera, etcétera, para que una vez adentro, pues se eviten estas cosas, ¿no? Que estamos tratando con seres humanos, no siempre se logra, porque bueno, los seres humanos sabemos que en ciertos momentos podemos tener detonantes que nos lleven a tener ciertas conductas, ¿no? Pero en la medida de lo posible, bueno, no solo es como que si sabes, si tienes los conocimientos propios del puesto, ¿no? Si tienes las habilidades, pero si también, si tienes los valores de la organización, si tienes esta personalidad que nosotros requerimos en la organización para que pues las cosas fluyan y el paso de la persona por la organización sea pues lo más positiva posible. Y eso hay que agregarle también, por ejemplo, el que debería existir la comisión mixta de Ujú, seguridad en la empresa. Claro, la ley ordena que debe existir tal comisión mixta. Sin embargo, en la mayoría de las empresas sabemos que es letra muerta, ¿sí? Desafortunadamente. Y esta comisión mixta tiene un papel protagónico en la prevención de este tipo de conductas. Es cierto que desde esa entrevista inicial que lleva a cabo la empresa por conducto de la persona adecuada, como es el caso de Rosy, ¿verdad? Pero al interior debe constituirse ya esa comisión, pero además de esto, deben elaborarse, y ahí es donde la comisión tendría un papel importante, los protocolos de actuación para estos casos, cosa que tampoco en muchas empresas existe, es letra muerta, desafortunadamente, y las consecuencias las paga, por un lado, los trabajadores y también muchas veces a la empresa. Por ejemplo, ahorita a esta empresa, si no tiene o no tenía esos protocolos de los que hemos hablado, no nos extrañe que la inspección del trabajo, en este caso, le va a aplicar pues una sanción, ¿sí? claro. Y esa sanción, recordemos que se cuantifica en UMAS, llegando a ser una cantidad máxima de 5,000 veces la UMA, que pues es ya una cantidad muy, muy fuerte. Hablamos más o menos cerca de 600,000 pesos, ¿sí? quinientos Es- sesenta mil pesos, Anda, algo así. 5,560,000 pesos, ¿sí? Entonces, ahí es donde la empresa, cuando ocurren estos eventos, se da cuenta de la importancia que tiene la comisión y la documentación. Hace años yo publiqué un librito al que titulé Manual de documentación previa, durante y posterior a la relación de trabajo. Es decir, antes de que lo contrates, antes de que te firme el contrato individual de trabajo, ¿qué documentos le tienes que pedir? Y tú como empresa, ¿qué le vas a proporcionar? Eh, una vez que ya eres trabajador, estos son los documentos que tú tienes que observar. Y ahí es donde entran los protocolos, independientemente del reglamento interior de trabajo. Y estos son los documentos que tienes que obtener cuando se termine la relación laboral, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que hacer las empresas, desde las micros hasta las macros. Eh, Reunir documentos antes, durante y después de la relación de trabajo. Excelente. Pues sí, haciendo las cosas bien Sí, es distinto. efectivamente, sí, 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 así es, así es. Efectivamente. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa para dar paso a nuestros patrocinadores. En un momentito regresamos con ustedes. Muchas gracias. Suma, Psicología Activa. Servicios de atención para adolescentes y adultos. Terapia familiar y de pareja.
Instituto de Estudios Superiores Benito Juárez. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Contaduría y Finanzas en solo 3 años. Factor humano de asesoría integral. Brindamos servicios médicos, seguridad e higiene, capacitación e ingeniería, para el cuidado integral de tu empresa y de tu personal. Atendemos accidentes laborales, ofrecemos consultas médicas y damos seguimiento al cuidado de trabajadores lesionados, priorizando siempre su salud y recuperación. Tu bienestar en manos de Mike García. En cada terapia combinamos el conocimiento anatómico con técnicas manuales especializadas para aliviar el dolor y ayudarte a recuperar tu movilidad. Helser Desarrollo Humano y Organizacional, consultoría integral, que impulsa el crecimiento estructurado y sostenido de las pequeñas y medianas empresas. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito Capacitación Empresarial, te damos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación de Defensa de Pensiones Puebla. ADEP. Luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados. Buscamos que cada pensionado tenga un futuro digno. Súmate a nuestra causa y juntos defendamos nuestros derechos. Para profundizar en el conocimiento jurídico, Popocatépetl Editores te ofrece obras jurídicas de alta calidad. Comienza a impulsar tu formación jurídica, tu carrera y tu futuro. Elige la experiencia, el respaldo y la calidad. Porque un buen jurista se construye con estudio constante y con los mejores libros. Muy bien, pues ya estamos de regreso nuevamente para continuar con este interesante tema y pues estábamos hablando precisamente de los protocolos que deben tener las empresas para dar seguimiento a este tipo de casos y decíamos que pues de repente no se les da la importancia hasta que sucede algo terrible y entonces además de la situación por sí misma que puede ser nefasta, pues vienen las multas y las sanciones, ¿no? Que es ¿Cierto? algo que Sí. ningún empresario desea. Entonces, ¿cuáles son como los aspectos más relevantes de un protocolo para estos casos, doctor? Bueno, un protocolo no es otra cosa más que, digamos, un manual de conductas a observar durante el desarrollo de las labores al interior de la empresa. Debe contener no solamente aspectos generales, dando a manera de ejemplo, pues un pequeño capítulo de definiciones, ¿sí? Por ejemplo, qué es o a quién se considera trabajador, qué es una labor insalubre, qué es una labor peligrosa, cuáles son las medidas de previsión, en fin, una serie de normas muy generales. Pero ya después de ahí empezamos a encontrar, por ejemplo, un capítulo relacionado de qué conductas van a ser consideradas, pues, violatorias de los derechos de los trabajadores o intimidantes que lleguen incluso hasta hurgar en el aspecto pues íntimo de la persona, ¿no? O sea, todo eso tiene que establecerse allí. Y desde luego, ¿cuáles serían los mecanismos para hacer la denuncia ante el propietario de la empresa o ante los accionistas de la misma? Y desde luego este documento debe ser repartido entre todos los trabajadores. Es más, una vez que se les entrega a cada trabajador, yo siempre les he dicho que te firmen de recibido. Así como les entrega su ejemplar de su contrato colectivo y que te firmen de recibido para que no aleguen que no se les entregó uno No y sabían. dos y que exactamente y que no sabían, lo mismo hacer con ese protocolo. Sí, sí. ¿Para qué? Para que lo lean y se enteren de qué pueden y qué no pueden realizar. Sin embargo, pues la realidad nos enseña lo siguiente. El trabajador recibe los documentos, pero rara vez Los los lee. llega a estudiar, rara vez llega a enterarse de su contenido. Y Así cuando es. incurre en alguna conducta que es sancionada o sancionable, pregunta él, oye, ¿y en base a qué me estás sancionando? Pues en base al documento que te entregué, llámese reglamento interior, llámese protocolo. ¿En Así qué es. artículo o en qué cláusula lo dice? Bueno, pues en la cláusula tal o en el artículo tal.
Yo no sabía, pues es que nunca lo leíste, ¿sí? Entonces todo eso tiene que establecerse. Y desde luego, incluso hacer alguna sesión, no sé, de 20 minutos, media hora, por ejemplo, de manera esporádica, para en una especie de círculo de lectura, leer entre todos, dar a conocer entre todos, analizar entre todos el contenido de ese documento, para que así todos lo conozcan, ¿sí? No siempre se hace, ¿sí? No siempre se hace, pero eso sería lo ideal. Sería lo ideal porque también va a evitar, ¿no? Ahí algunas Exactamente, situaciones sí, negativas. sí, sí, sí. Muy bien, pues tenemos más comentarios, se los compartimos. José Luis García dice, es un tema bastante delicado, laboré en el área de recursos humanos y el tratar con personas adheridas a un sindicato, pues nos encontramos en la famosa grilla, envidia, etcétera. Y sí, efectivamente hay una comisión, empresa, sindicato, donde se analizan este tipo de sucesos y se toma una decisión al respecto. Pero hay que analizar muy bien este tipo de situaciones que se llegan a presentar en la empresa. Y Johnny Hernández nos dice, buenas noches, un saludo y abrazo afectuoso, siempre grandes temas en el mundo del trabajo. Muchas gracias por sus comentarios. Pues sí, a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escribirnos públicamente, gracias, ¿verdad? Como es el caso de Johnny, como es el caso de José Luis, y todas las personas que nos han escrito, sí, todos son bienvenidos. Recordemos que el Colegio de la Academia Mexicana del Derecho de la Seguridad Social en Puebla se caracteriza por generar conocimientos, por divulgar conocimientos de manera gratuita, como es este caso, ¿verdad? Es cierto que hay patrocinadores, como lo han visto nuestros amigos, pero estas emisiones se hacen completamente gratuitas y como alguna vez lo hemos dicho, usted ha sido la voz de que quienes deseen acompañarnos en alguna emisión del programa, ¿verdad? Las puertas están abiertas. Todos son bienvenidos y júrenlo que aquí podrán ver cómo se hace el programa en vivo. Esto no es grabado, no hay indicaciones, no, no, no. Y eso se debe que en ocasiones sin quererlo, ¿verdad? Porque actuamos de buena fe, pues nos llegamos a equivocar. Decimos una palabra por otra, pero lo hacemos con la mejor intención del mundo, ¿eh? Así que reiteramos la invitación. Sí, a nombre de mis compañeras, están todos invitados. Así es. Así es. Y pues muchas gracias por sus comentarios, porque bueno, eso hace que el programa sea interactivo, Sí, ¿no? desde Y luego, pues que esos aportes que ustedes pueden hacer, pues también benefician a las personas que nos están viendo y escuchando. cierto. Así es. Pues sí, yo comparto con usted que a veces pequeñas acciones, ¿no? Como decía, hacer una reunión de 20 minutos, este, a lo mejor una vez cada mes, Sí, sí, sí. e ir abarcando este tipo de protocolos o documentos que sabemos que los trabajadores no van a leer, que lo van a firmar, se lo van a llevar a su casa y lo van a meter en un folder y que no va a beneficiar a nadie, pues esas pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia, ¿cierto? Así es. Bueno, pues algunas formas en las que se pueden abatir este tipo de situaciones es precisamente, ¿no? Lo que decías, Rosy, hace rato, promover ambientes de respeto, saludables para todos. Y bueno, pues ahí habla de que debe existir un buen liderazgo, ¿no? Para que esto sea posible. Y a lo mejor sí tener como esa disposición, no de andar vigilando a todos los trabajadores, ¿no? Pero sí más o menos observar, ¿no? Cómo se dan las relaciones entre los trabajadores, de repente pues sí llegar, ¿no? A una oficina, a un departamento y más o menos observar de modo que podamos ahí darnos cuenta de cómo se está llevando a cabo la convivencia y que eso también podrá ser preventivo. La verdad es que no lo necesitamos en recursos humanos. Las personas que nos pudieran estar viendo, que hayan formado parte del área de recursos humanos, nos enteramos de todo, de todo. O sea, siempre Sí, llega que se alguien, muevan despaciente. que así es, siempre llega alguien o siempre llega el rumor, el chisme o como lo quieran llamar, ¿no? Esta comunicación no oficial a informarnos de absolutamente todo, ¿no? Entonces, recursos humanos, la verdad es que siempre sabe quién tiene problemas con quién, ¿no? ¿Quién Quién anda le con cae mal a quién? quién anda con quién. Y Sí, otras cosas. este,
todo, de verdad que sí nos enteramos de todo. Entonces, a lo mejor lo que nos acaba de compartir el doctor Jacinto es la parte como oficial, ¿no? De lo que se tiene que hacer, pero creo que en la parte no oficial, ¿no? Recursos Humanos también tiene un papel muy importante en todo este sistema laboral, ¿no? Justo como lo acabo de decir, como somos, de verdad nos enteramos de todo, ¿no? De una o de otra forma. Y si el equipo de recursos humanos está integrado por varias personas, a unos les dicen una cosa, si te cae bien llegan y a ti te chismosean una cosa, a ti te dicen otra cosa. Entonces, al final de verdad es que estamos enterados de todo y esto en vez de tomarlo justo así como simples chismes, ¿no? Es a veces sí tomar cartas en el asunto cuando te das cuenta que la situación se está desbordando o se está saliendo de las manos, ya tomar cartas en el asunto, ¿no? Efectivamente. Muy bien, gracias Rosy. Nora Anguiano nos dice saludos estimados maestros, excelente tema. Y José Luis García nos dice la comunicación Radio Pasillo y efectivamente Recursos Humanos se entera de todo. Sí. Efectivamente, así sucede. Muy bien. Bueno, vea usted que no solamente Rosy, que pues se ha desempeñado en el área de recursos humanos, sino Así es. nuestros amigos, ¿verdad? Como usted lo decía, que han trabajado en esa área, coinciden contigo. Ujú. ¿Sí? Entonces, eso es una realidad. Efectivamente. Muy bien. Y bueno, ¿qué sucede? Esta pregunta también es para Rosy. ¿Qué sucede, Rosy, cuando ese acoso es de manera vertical descendente? Es decir, las cabezas de la empresa son las que ejercen la presión hacia los trabajadores. Bueno, en el ámbito laboral se ve justamente con los altos índices de rotación, ¿no? Cuando el acoso va de arriba para abajo. La rotación es muy alta, ¿no? Porque pues las personas no aguantan mucho tiempo esta situación y así. Em, es muy complicada esta situación y muy delicada, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando que estas cabezas son los dueños, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué haces? No que lo corras, ¿no? No se puede. Es el dueño. Cuando estas estructuras, sobre todo de las pymes, que ya hemos hablado que son un gran porcentaje de las empresas en México, regularmente en las pymes son los dueños, ¿no? Los que están en la cabeza y ante eso realmente pues no hay mucho que hacer, ¿no? A nosotros nos toca como colaboradores también de la organización de este lado, me refiero a nosotros como recursos humanos, como capital humano, pues tratar de hacer esta conciencia en ellos sobre estas conductas o estas acciones, pues para tratar de revertirlas, ¿no? Aunque Claro. no siempre lo logramos y a veces terminamos, o terminan dándonos las gracias también a nosotros. Sí puede ser. Eh, sí, sí es, ¿no? Pero sí tratar como de hacer conciencia de la situación. ¿Cómo podemos hacer conciencia de muchas cosas en las cabezas, sobre todo cuando son los dueños, no solo del acoso laboral, sino de muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, altos índices de rotación, mal clima laboral, desempeños bajos y demás, poniéndole sobre la mesa un análisis de datos y diciéndole, mira, esto es lo que está pasando en tu organización y esto es lo que estás perdiendo de dinero, ¿no? Literal así, porque cuando a ellos les hablas de dinero, ¿no? Se sensibiliza. Sí. Así es. Sí, se sensibilizan, ¿no? Entonces, si tú les logras demostrar a lo mejor que esta situación le está generando, ¿no? Está dando como resultado a lo mejor un alto índice de rotación y ese alto índice de rotación le está provocando pérdidas de tantos dineros, ¿no? Es ahí cuando entonces como que lo piensan y te voltean a ver, ¿no? Y te hablan de esta situación. Creo que es una situación delicada, ¿no? Pero sí se puede. Sí se puede siempre y cuando las cabezas de la empresa lo quieran, ¿no? Lo quieran y las personas en puestos estratégicos también, pues logren integrar esto y llegar
de la mejor forma para que lo comprendan. Sí, claro. No, a veces capacitar también a los jefes y empleados, bueno, pues es bueno sobre esa parte, ¿no? Del asunto que estamos tratando. Y también es cierto que muchas personas con puestos de liderazgo dentro de la organización no quieren aventarse este paquete, ¿no? O sea, dicen, ay, no, yo como para qué, lo voy a hacer, mil cosas, ¿no? Y se resisten a esto. Porque al final, pues, la consecuencia podría ser que también te den las gracias, ¿no? Sí, ¿Qué claro, pasa? también sucede. Ujú. Y que hay sobre capacitar a los empleados en habilidades blandas, como para que ellos también no sean presa fácil, ¿no? De este tipo de acoso, o de Es los que tipos diferentes de ahí te acoso. va. Ah, Lo cacho. hoy por hoy las empresas apuestan más en contratar gente con habilidades blandas ya desarrolladas, ¿no? Liderazgos, negociación, trabajo en equipo, etcétera, porque es más fácil que tú les enseñes la parte práctica a que les enseñes a desarrollar esas habilidades, ¿no? O sea, es Sí, mucho claro. más complicado. Entonces, ahorita el apueste es pues mejor busco personas con estas habilidades ya desarrolladas y acá le enseño lo que tiene que hacer en la parte operativa, ¿no? Es más Porque fácil. es más fácil, sí, mucho más fácil. Sí, claro. ¿Cómo le enseñas a alguien? O sea, sí hay formas, ¿no? Sí hay formas de enseñarle a ser buen líder, ¿no? A trabajar en equipo, así, pero la empresa dice, pues, ¿para qué le voy a invertir en eso si ya puedo contratar a personas que tengan esas habilidades desarrolladas? Efectivamente, Ok. perdón, yo voy a intervenir ahí, Adelante, adelante. ¿verdad? Es Claro. cierto, las hard skill y las soft skill, ¿verdad? Que actualmente se están requiriendo en las empresas, son muy importantes. La empresa busca ya personas con conocimientos, con experiencia, porque ya no va a invertir en capacitarlos, Ujú. sino que ellos por su expertise se van a convertir incluso en capacitadores de sus demás compañeros. Así es. Bueno, pues para nuestros amigos, ¿qué creen? Nuestras compañeras aquí en la mesa, pues son expertas en ello. Y si la empresa de alguno de nuestros amigos que nos está viendo requiere algún apoyo en ese sentido, bueno, pues aquí el colegio de la academia, ¿verdad? Les puede apoyar en ello. No solamente en el ámbito de esas hard y esas soft skills de las que estamos hablando, sino en todo aquello que tiene que ver precisamente con la empresa. Aunado a que se relaciona con el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social, los abogados que también estamos aquí en el colegio, ¿verdad? Podemos conjuntarnos y elaborar un proyecto para nuestros amigos que nos están viendo. Así que no echen en saco roto este comentario, bien intencionado, con el ánimo de apoyarlos, ¿verdad? Efectivamente. Y acuérdense que esto les puede ahorrar muchos dolores de cabeza Y mucho dinero. y mucho Sí, dinero. sí. Efectivamente. ¿Y quién mejor que decirlo? Rosy. Sí. Así es. Efectivamente. Tiene todo fríamente calculado. No todo, pero bueno. Sí, pero bueno, ya mucha experiencia ahí, ¿no? Ok, entonces, bueno, digamos que también es importante visualizar las causas, ¿no? De toda esta situación, porque, digo, en esta ocasión nos enteramos porque la persona falleció, pero ¿cuántas veces, no? Pasan cosas terribles y pues ni siquiera hay datos, no hay como estadísticas, o hay estadísticas de los casos que se conocen, pero siempre hay muchos más que no se conocen. Y además, muchas veces, cuando no conocemos, ¿no? Que está pasando algo, incluso el colaborador renuncia, y se va y nunca supimos, pero la verdad es que también se va, ¿no? Con una autoestima baja, deteriorada, ¿no? A lo mejor con depresión y nunca lo supimos, ¿no? Y entonces así anda por el mundo. Así es. ¿Y ahí qué podríamos hacer para, dentro de la organización, ¿no? A lo mejor como hacer explícito el hecho de que pueden denunciar en un buzón, de que se pueden acercar a decir cualquier situación, ¿no? Pero así hacerlo explícito para que ellos sientan la confianza de,
porque generalmente hay ese temor de si digo algo no me van a creer, si digo algo me pueden despedir, si digo algo voy a quedar como chismoso, ¿no? Sí, de forma interna, pues, ¿no? Un buzón anónimo y demás. Pero algo que es muy importante y a lo que yo veo que muchas empresas no le dan como mucha importancia es la entrevista de salida. Esa es de verdad, no nos la podemos saltar por más trabajo que tengamos, ¿no? Sí, es muy valiosa. Es muy valiosa, te da la información muy valiosa porque como el colaborador ya se va, ya no le importa si las consecuencias, te dice todo lo que te quiere decir o todo lo que te quiso decir a lo Es largo más, de hasta su le sirve como trayectoria válvula de laboral. escape. Claro, Un catarsis, Es ¿no? una catarsis, Así cierto, es. sí. Así es. Le mando saludos a Marta Elena Carranza, es una colega y nos está viendo. Martita, muchos saludos, un abrazo y qué gusto que estés por aquí con nosotros. Muy bien, entonces, bueno, pues es esta parte muy importante que tú dices, ¿no? Eh, yo creo que también en muchas situaciones, y bueno, pues ya hay estudios sobre eso, que cuando no hay un buen liderazgo, pues suceden estas cosas, ¿no? Porque a veces ese mismo líder que no tiene muy claro qué está haciendo en la empresa, que de repente no sabe cómo controlar a sus subordinados, pues también genera, ¿no? De manera directa o indirecta el tipo de acoso. claro. Y bueno, si ya está en un puesto de liderazgo, pues entonces sí es necesario capacitarlo para que desarrolle estas habilidades de liderazgo, ¿no? Así es. Y bueno, otra de las grandes causas, pues es la competitividad tóxica, ¿no? Que en México se da mucho, ¿no? Por la famosa idea, ¿no? De que cuando el cangrejito ya está saliendo de la cubeta, lo jala. Entonces, se ve mucho, ¿no? Esta situación, porque incluso los jefes pueden acosar a un empleado que está siendo muy eficiente, que lo puede incluso superar, ¿no? Y que pudiera poner en peligro su propio puesto, y entonces lejos de felicitarlo por sus avances, por su buen desempeño, pues lo critican injustamente, le señalan cualquier error y lo hacen enorme. Y entonces, bueno, pues eso es un problema cultural muy grave que tenemos en el país, Así es, ¿cierto? sí, totalmente. Así es. Y bueno, pues qué bueno que nos aclaras que en las empresas pues ya hay como un interés por contratar a personas que tengan habilidades blandas desarrolladas, ¿no? Pero a veces, no sé, a lo mejor estas habilidades las buscan en puestos medios o superiores, pero a lo mejor no tanto en el personal operativo. Puede suceder. Sí. Y entonces es ahí donde Además, las porque cosas el salen mejor. personal operativo es difícil, ¿no? Ujú. De encontrar, siempre hay mucha rotación, entonces siempre urge, ¿no? Y entonces como de ya, el que sea, ¿no? Sí. Que entre, alguna vez escuché una broma en un área de recursos humanos que decían ya, respira, sí, pues que pase, ¿no? Bueno, ya con eso. Sí, Ya con entonces eso tenemos. porque contratar personal operativo, pues sabemos que es siempre complicado. Sí, 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 sí. Y más cuando es una empresa que tiene un problema de rotación de personal y entonces, bueno, sí, si hay algunos problemas ahí ya localizados, pues va a haber más, ¿verdad? Efectivamente. Muy bien. Y bueno, pues, ¿qué tanto influye o qué puede más bien provocar el estrés organizacional, Rosy? Porque, bueno, es una de las grandes causas también de que haya acoso dentro de las empresas. ¿Cuáles son las situaciones Definitivamente más? creo que lo que acabas de mencionar y lo que has mencionado y lo que hemos mencionado a lo largo del programa, malos liderazgos, ¿no? De ahí se desprenden muchas cosas, ¿no? Mala comunicación, mal trabajo en equipo, desempeños y productividad baja, No hay sentido alta de rotación, no hay pertenencia. sentido de pertenencia, un clima laboral negativo, enrarecido, ¿no? O sea, de ahí se desprende todo, ¿no? Sí, porque no hay reconocimiento de nada, ¿no? Entonces todo el mundo siente que trabaja como sin motivación, Ujú, ¿no? así es. Y entonces ahí viene otra vez el círculo vicioso, ¿no? Exacto. Que Muy sí, sí es bien. importante la capacitación sobre estos temas, ¿no? El liderazgo, y yo sé que está muy trillado, pero trabajo en equipo, ¿no? Negociación, cómo ser un buen líder? Es la pregunta que surge, incluso, ¿no? Cuando doy clase, ¿no? Si el líder nace o se hace, ¿no? Pues las dos, ¿no? Hay gente que puede nacer
con Claro. esa personalidad y hay otras personas que lo aprenden a lo largo de su desarrollo. O sea, las dos puedes nacer, puedes hacerte, si tienes las herramientas necesarias. Efectivamente. Y bueno, pues creo que el reconocimiento, ¿no? Es una de las grandes herramientas con las que cuenta el Sí, sí, líder, sí. el agradecimiento, ¿no? La La empatía, empatía, ujú, la escucha activa, todo esto son parte de las características esenciales de un líder. Y hay alguna cosa que pasa mucho sobre todo en las pymes, pequeñas y medianas empresas, es que de pronto alguien va a tener un desarrollo, va a tener un ascenso, ¿no? Pero no, dicen, pues es que ya tiene muchos años en la empresa, ya sabe el movimiento, ya sabe cómo funciona y todo y lo ascienden, pero no tiene justamente estas habilidades de liderazgo. Y muchas veces eso provoca que esta persona no pueda desempeñar el puesto adecuadamente, a pesar de que ya tenía 20 años en la empresa, que tenía el conocimiento de toda el área, que tenía como todo esto, ¿no? Por esta simple razón, ¿no? De falta de estas habilidades de liderazgo, muchas veces revienta en el nuevo puesto. Entonces, también hay que cuidar a los colaboradores que vamos a desarrollar para cuidar y verificar que tenga todas estas habilidades y si no capacitarlo efectivamente. antes de ponerlo en una posición en la que No va a poder no va a solventar, poder. efectivamente. Muy bien, pues ya está llegando la hora de finalizar el programa. Les agradecemos mucho a todas las personas que nos están viendo y que nos han mandado sus comentarios. Y bueno, pues a modo de conclusión del programa, ¿qué nos dirías, Rosy? Pues que cuiden a sus colaboradores, ¿no? Que estén al pendiente de lo que pasa, ya sea de manera formal o informal, ¿no? Como bien lo dijo el doctor, atendiendo la legalidad, pero también atendiendo, como lo decían, redes de pasillo y todo esto, La parte humana. la parte humana, ¿no? Para tratar de adelantarnos a cualquier situación como la que estamos platicando hoy en el caso de este trabajador. Efectivamente. Doctor, Pues la prevención es de vital importancia. efectivamente. Y si las empresas sabedoras ya de esta problemática que hemos estado platicando en estos programas, pretende y busca prevenir, puedo repetirlo, bueno, pues aquí el colegio está para apoyarlos, ¿verdad? No solamente nosotros tres como equipo, sino todos los demás compañeros que están en el colegio y que tienen distintas actividades profesionales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se logre esa prevención en las empresas, tal como lo hemos referido, y evitarles desembolsos económicos. Porque el pago de una indemnización, por ejemplo, puede no solo descapitalizar, sino incluso hasta quebrar a una microempresa. Sí, efectivamente, o a una mediana, ¿no? También. Incluso, sí. Así es. Así es, pues sí, le apostamos toda la prevención, ¿no? A trabajar en el marco de la legalidad, porque como decíamos, eso nos puede ahorrar muchos dolores de cabeza y mucho dinero. Y Desde sobre todo también, pues, pérdidas humanas, tragedias, desgracias que no tendrían que suceder, ¿no? Muy bien, pues José Luis García nos dice gracias y felicidades por comentar estos temas. Saludos desde Jalapa, Veracruz. Muchas No, gracias, pues, José José Luis. Luis, muchas gracias. saludos. Sí, Así es. Pues bien, los invitamos para que el próximo jueves también nos acompañen a la misma hora, a las 7 de la noche, en Ser Holístico, y nuestro programa próximo se llama México en la sombra, la informalidad que debilita el empleo. Y bueno, pues es un tema de mucha actualidad, ¿no? De algunas crisis que ya estamos viendo que se están presentando en nuestro país y que bueno, pues también la información, como hemos dicho siempre, la información es poder, y enterarnos de este tipo de temas y de todas las situaciones que les rodean, pues también nos puede ayudar a tomar buenas decisiones desde el lugar en donde estemos, ¿no? Así es. Muy bien. Pues buenas noches a todos, agradecemos nuevamente su presencia, les mandamos un abrazo y que pasen una excelente noche. Gracias, Rosy, por tu presencia hoy, gracias, doctor, a y a ustedes. ambos por su expertise, ¿no? Entonces, bueno, su servidora María Elena Calderón se despide de ustedes, muy agradecida. Buenas noches. Por hoy hemos llegado al final. Agradecemos el favor de su atención y los esperamos en nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!